a alguien que esté o no esté en esta clase? Sí. Bueno, ustedes le dicen que ya estamos comenzando. Entonces, mis jóvenes estudiantes, la primera parte es el eje hipotálamo hipófisis. Entonces, el hipotálamo es una porción del diencéfalo que va a ocupar de 3 a 4 centímetros del sistema nervioso central, que va a tener un peso de 4 gramos. El hipotálamo es el centro integrador a nivel cerebral. Va a integrar tanto respuestas neuronales con una respuesta endocrina y muchas veces va a tener una respuesta mixta, tanto neuronal como endocrina, a través de esos núcleos hipotalámicos que tienen en su estructura. Entonces, el hipotálamo va a tener una porción tanto endocrina como no endocrina y se va a localizar debajo del tálamo, que le pusieron tálamo, es tálamo, déjenme corregir eso antes de que se me olvide. Esta computadora del carajo. Tálamo. Hijo mío, tiene un acento, pero espérate. Ok. Va a estar entre la lámina terminal y los cuerpos mamilares, que van a formar una pared. Va a ser el piso del tercer ventrículo y delante del quiasma. El piso del tercer ventrículo y el tálamo, vamos a tener una parte infundibular que va a tener un peso en lo que es en el desarrollo posterior de la neurohipófisis. Recuérdense que aquí, cuando ustedes vieron fisiología, estas neuronas que se llaman neuronas magnocelulares van a tener axones largos que van a iniciar su cuerpo a nivel hipotalámico y sus terminaciones dendríticas a nivel hipofisiario posterior, o sea, la hipófisis posterior, y que va a tener almacenado en gránulos secretores lo que es las hormonas de la neurohipófisis, como es la ABP, arginina vasopresina o hormona antidiurética, y la oxitocina, que no se van a producir ni van a tener un estímulo a nivel de lo que es la hipófisis posterior, sino que le va a servir de almacenamiento y que los estímulos para que éstas se segreguen, entonces va a ser la disminución del volumen plasmático, los cambios en la osmolaridad a través de los barroreceptores y los osmoreceptores. O sea, es un cambio de presión, un cambio de volumen que va a conllevar la liberación de la oxitocina. Y recuérdense, perdón, del ABP, y que se acuerden de la oxitocina, era lo que le iba a decir en respecto al trabajo de parto. Bueno, pues entonces, dígame, señorita. Disculpe, maestra. Hay una de las compañeras que no está agregada a la llamada. ¿La puede agregar, por favor? Bueno, pues van a ser las 12 del día. ¿Y dónde estaba? Yo no la vi en la llamada y yo le escribí y ella me dijo que no estaba agregada. Bueno, hubo un joven que no estaba agregado y yo lo agregué esta mañana. ¿Cuál es su amiga? Ella se llama Jessica Michelle Ventura Santillán. Mire, acá, si usted se fija, Fran me escribió la solicitud, pero yo no tengo solicitud. Ok. Está bien. Gracias. Realmente, para yo agregarla, tiene que mandarme una solicitud. Oh, el nombre escrito. Ok, yo le voy a decir que le envíe la solicitud. Mira, ella está cargando y todavía no sale el nombre de su amiga.
Vale, pues ella manda una solicitud y yo se la recibo como se la recibía Fran, pero realmente no veo solicitud de ella. Todavía esta computadora sigue cargando. El nombre lo está buscando, pero no sale, si se fija. Sí, está bien. Yo le voy a decir que le envíe la solicitud. Ok. Pues, jóvenes, entonces, que la parte del hipotálamo, entonces, va a tener dos mitades que se van a unir, que era lo que le estaba diciendo anteriormente, en una región que se va a llamar la eminencia media. La eminencia media toma importancia porque la parte de las otras neuronas, que no son neuronas magnocelulares, sino palvicelulares, entonces son neuronas cortas. Entonces, esas dendríticas esas dendritas van a terminar en esa eminencia media. En esa eminencia media, entonces va a comenzar lo que se llama el sistema porta hipotalámico hipofisiario. O sea, que va a viajar las hormonas hipofisiotrópicas hacia la hipófisis anterior. ¿Qué va a pasar? Voy a tener dos tipos de neuronas en esos núcleos hipotalámicos que van a tener diferentes formas de comunicarse con la hipófisis. Una, que es las parvicelulares, entonces va a verter o va a secretar, si ustedes la quieren poner en otro sinónimo en español, sus hormonas en la eminencia media. Y desde la eminencia media, a través de ese sistema porta hipotalámico hipofisiario, va a llegar esas hormonas hipofisiotrópicas, entonces van a secretar o van a promover la síntesis y liberación de otras hormonas. ¿Cuál es uno de los ejemplos que más ustedes pueden tener en la cabeza? Bueno, pues el eje hipotálamo, hipófisis, tiroides. Entonces aquí, para que sepan. Bueno, esto sigue dando vueltas. Adiós. Si yo cojo aquí, en la parte de su de texto, si yo a nivel hipotalámico, estoy daltónica. A nivel hipotalámico, en el núcleo paraventricular. Entonces yo voy a tener unas neuronas palvicelulares que tienen axones cortos. Entonces ahí en ese núcleo se va a producir, tanto en la porción anterior como en la porción medial, va a tener dos tipos de hormonas. Una es la CRH y otra es la TRH. Entonces, si yo ahí produzco TRH, que es hormona estimulante de la tiroides, entonces la sintetizo a través de un péptido más grande, que es prepro-TRH. A través de las organelas la voy a incidir, clivar, lo que como ustedes quieran ponerlo en español, y ya va a salir la TRH como tal. Esa TRH, entonces, la voy a liberar en esa eminencia media. Imagínense que esta es la eminencia media, estas cositas. A través de ese sistema porta hipotalámico hipofisiario que tiene flujo tanto anterógrado como retrógrado, para que se dé lo que se llama retroalimentación negativa en los ejes endocrinos, como vieron en fisiología, llegue a lo que son las celulitas que va a contener, que se van a llamar células tirotropas. En estas células tirotropas, entonces vamos a ¿qué? Vamos a aumentar el ARN mensajero para que se produzca la famosa y esplendorosa TSH. La TSH, hormona estimulante de la tiroides, cuando se
haga síntesis y secreción de la misma, igual que su predecesora. Vamos a tener pre-pro TSH y hasta que salga la TSH común que nosotros conocemos. Entonces, ¿qué va a pasar? La va a verter otra vez hacia la circulación, no hacia el eje, al sistema porta, perdón, hipotalámico hipoficiario, sino hacia la circulación general. Hay una parte de la TSH que sí puede ascender por este sistema, que es la que cuando tengo mucha producción de hormonas tiroideas y tengo un alta estímulo de las hormonas, puedo por retroalimentación negativa inhibir a mi estimulante, o sea, que la TSH puede inhibir la TRH, la producción de TRH. Entonces, si yo la libero hacia la circulación, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a promover la síntesis y liberación de hormonas tiroideas. Esa es una de las partes que esa neurona parvicelular va a tener esa hormona, se la va a liberar en la eminencia media, de la eminencia media va a viajar por ese sistema porta hipotalámico hipoficiario, se va a su receptor, se va a unir a su receptor en las células tirotropas y aquí va a liberar la TSH. La TSH va a ir a la circulación general, entonces en la circulación general va a unirse a su receptor en la glándula tiroidea y va a promover síntesis y liberación de hormonas tiroideas. Aquí llamamos retroalimentación negativa, o sea, que si yo tengo mucha producción de hormonas tiroideas, ¿qué va a pasar el cuerpo? Entonces el cuerpo va a autorregular. Esas hormonas tiroideas, como vamos a ver, las hormonas tiroideas se consumen a nivel cerebral, pero también a nivel hipotalámico hipoficiario, tanto para la retroalimentación negativa como para otras funciones. Si yo tengo y el cuerpo sensa un poquito de elevación de estas, ay, voy a ponerle el más. ¿Qué va a pasar? Pero como que se estaba cortando ¿A dónde? cuando usted estaba hablando sobre la inhibición de la hormona tiroidea. Ok. Ah, no, pero hoy el día mío en el escritorio. Yo lo que estaba diciendo que cuando el cuerpo sensa que hay hormonas tiroideas suficiente y que ya vamos a pasar el límite de lo fisiológico del nivel de hormonas tiroideas, esas hormonas tiroideas a través de la circulación van a viajar hacia la parte hipotalámica hipoficiaria para inhibir a sus estimulantes. ¿Qué va a pasar? La T3 más que la T4, entonces por retroalimentación negativa, va a inhibir la producción de TSH. Pero también no solamente inhiben la producción de TSH, sino que van a inhibir la producción de TRH. A eso es que se llama retroalimentación negativa. Si yo tengo muchas hormonas tiroideas, ¿qué va a pasar en mi cuerpo? Ese consumo a nivel cerebral, a nivel de las glándulas, hipotálamo, hipófisis, va a sensar que hay suficiente, entonces esa sobreestimulación de los receptores de hormonas tiroideas en esos sitios, entonces va a inhibir la producción de estas. Es como ustedes vieron en bioquímica, voy a inhibir a un estimulante. ¿Por qué voy a inhibir un estimulante? Porque yo necesito TSH para que la glándula tiroidea produzca hormonas tiroideas. Y así mantengo un equilibrio entre la oferta y demanda a nivel del consumo del cuerpo. Entonces, esto es lo que mayormente va a regular las hormonas hipofisiotrópicas hipotalámicas. Entonces, aquí lo que dice abajo es,
en las terminaciones axonales de las neuronas hipotalámicas que liberan hormonas van a terminar en la eminencia media, que es lo que estamos tratando de que ustedes entiendan. La eminencia media entonces se hunde hacia abajo para formar la porción infundibular de la neurohipófisis y entonces aquí las neuronas no son parvicelulares sino magnocelulares. ¿Qué pasa? Entonces las funciones, la función no endocrina tiene que ver con centros integradores. Tiene que ver con el centro de la sed, el hambre, la libido, la temperatura. La sed, entonces ustedes dicen, pues va a aumentar la sed, pero ese cambio de volumen no solamente va a ser con respecto a un estímulo nervioso para aumentar la ingesta de agua, sino que también un estímulo hormonal, porque aquí se van a liberar la ABP, la hormona antidiurética, pero también la ACTH a través de su estímulo en los mineralocorticoides a nivel de la corteza adrenal. La función endocrina entonces tiene que ver con que esos núcleos produzcan hormonas tanto hipofisiotrópicas como neurohormonal para que estimular otras funciones o estimular la producción de otras hormonas. ¿A través de qué? De esas neuronas que están en esos núcleos como ustedes están viendo ahí. Aquí abajo lo que habla es de neuronas magnocelulares, que ya hemos cansado de decirle, los núcleos paraventricular y supraópticos, las neuronas parvicelular, que van a estar en la eminencia media, en el tallo cerebral y la médula espinal, esas neuronas también están fuera de los núcleos en esa parte. Esta es una foto que le tiré al Greenspan mío, pero que como ustedes se fijaron no lo tengo online. Aquí lo que quiero que ustedes tengan conocimiento son los núcleos que ustedes están viendo ahí. Te ven como que si fuera un racimo de uva. Dios mío, que me habrá pegado que me pica ahí. Y hacia acá, déjame ver si la eminencia media, miren el lóbulo posterior o neurohipófisis, el lóbulo anterior o adenohipófisis. Aquí lo que están viendo es la unión de esos capilares que están en esa red, en ese sistema hipotalámico hipófisis. Entonces estamos viendo cómo se entrecruzan unos con otros y miren la implicación hacia la parte del lóbulo anterior de la hipófisis. Otra vez, como diría mi abuela, la burra del trigo, aquí en esta imagen, para que ustedes se hagan una imagen mental de lo que son las neuronas. Si se fijan en el rosado como fucsia que tiene la eminencia media en este dibujo, estamos hablando de lo que son las neuronas parvicelulares. Las neuronas que están en amarillo y verde, entonces estamos hablando de las neuronas magnocelulares. Si se fijan en ese morado, que cambia a un azul ecléctico, como digo yo, están hablando de lo que es el sistema porta hipotalámico hipoficiario y que parte de lo que es esas arterias también van a dar ramas para irrigar lo que es el lóbulo anterior. ¿Qué quiero de este lado derecho ejemplificar? Son las hormonas hipofisiotrópicas. Las hormonas que van a tener tropismo por una de las hormonas que se van a producir en la adenohipófisis. Entonces aquí, para que lo tengan pendiente, ya hablamos de este, que es el de hipotálamo hipófisis tiroides. Vamos a hablar de CRH. La CRH entonces hacia la eminencia media, sistema hipotalámico hipófisis, ¿y qué va a secretar? ACTH.
vamos a ver posteriormente que la ACTH no se secreta o no se produce inicialmente como ella misma, sino que se va a transcribir el gen del PONS propio mielanocortina, en la cual cuando se cliva a través de las organelas va a salir el péptido que va a ser la ACTH. Entonces la ACTH principalmente va a producir síntesis y liberación ¿de qué? De glucocorticoides, que es el famoso y esplendoroso cortisol. Pero acuérdense que también la ACTH juega un papel principal en la síntesis y liberación de mineralocorticoides y andrógenos suprarrenal. También tiene que ver con la activación de una enzima, que es la PNMT, a través de cuando se están produciendo las catecolaminas en la médula y tienen una parte importante ahí porque se entrecruza una síntesis con otra. Entonces, ¿cuál otro me falta? Bueno, pues tienen que saber que GNRH se escribe G mayúscula, la N minúscula, hormona estimulante de las gonadotropas. Entonces, ¿qué va a producir esta? Va a producir dos hormonas, que es la FSH, hormona estimulante de los folículos, y la hormona luteinizante, que es la LH. Que depende si tú eres hombre o mujer, fenotípicamente hablando, para que no me satanicen. Ahora hay que decir fenotípica y genotípicamente hablando, o sea, como usted ve tiene sexo. Entonces va a liberar estradiol o testosterona. ¿Cuál otra me falta? Bueno, pues me falta GH, estas van todas en mayúscula. GHRH, hormona estimulante de la hormona de crecimiento. Entonces esta señorita lo que va a hacer es que va a producir síntesis y liberación de GH, hormona de crecimiento. Recuérdense que la GH pues no tiene perdón, otra hormona como tal. Entonces aquí la GH tiene un efecto propiamente de ella que vamos a ver ampliamente, que es un efecto a nivel del metabolismo de los hidratos de carbono, proteínas y lípidos, pero también va a tener un efecto a nivel hepático en la transcripción, síntesis y liberación de un factor que se llama factor de crecimiento fibroblasto. El factor de crecimiento insulinotrópico, ya puse F23, pareciera que estuviera en el hueso. Pero no, es factor de crecimiento insulinotrópico, que es el IGF-1. El IGF-1, entonces, va a tener un rol principal en lo que son los efectos de la hormona de crecimiento en el hueso. ¿Qué va a pasar? Va a promover que el crecimiento lineal del hueso, la diferenciación de los condrocitos, ese crecimiento de la caja ósea con respecto a los órganos que se van a encontrar para que todos armonicemos y no tenemos todos los órganos ahí prolongados, lo va a hacer el IGF-1. Aunque la hormona de crecimiento también tiene un efecto en el hueso como ella misma, su principal efecto lo hace a través del IGF-1. Hay IGF-2 que si ustedes leen en algunos textos, en algunos libros, en algunos artículos, van a encontrar que mayormente se ve en la vida intrauterina y que tiene unos efectos también en el crecimiento no tan amplios. ¿What? Ok, no tan ampliado como el IGF-1, pero van a tener unos efectos. Entonces,
Miren lo que yo hacía cuando era residente. Me tocaba dar clase no, me tocaba dar consulta. Para yo indicárselo a los pacientes decía, una, que es la TSH, 2, la ACTH, 3, 4, FSH y LH, 5, GH. ¿Qué hormona me falta hipofisiaria ahí? La prolactina. Pero la prolactina, lamentablemente, no tiene una hormona que va a estimular su producción. Va a tener una hormona que para siempre y por siempre la va a estar inhibiendo, que es la dopamina. Entonces ahí el eje no se da. Si yo tengo, como vi el miércoles pasado, una paciente que tiene un adenoma de hipófisis, un macroadenoma, tiene una prolactina en 99, me parece que era, y tiene un macroadenoma. El tumor mide 1.1. ¿Qué pasa? El nivel de prolactina, como vamos a ver, en los macroadenomas es mayor de 200 nanogramos por decilitro. Mayormente, aunque los microadenomas regularmente pueden estar en ese nivel o un poquito menos, hay ensayos con los cuales se hacen la prolactina que se saturan. Saturar significa que se llenan todos los marcadores, o sea, el marcador que se utiliza para contar la prolactina, y quedan otras prolactinas no unidas, por lo cual te puede dar un número más bajito de lo que regularmente tiene el paciente. ¿Qué va a pasar ahí? Entonces, yo le mandé a diluir, porque el nivel de prolactina no me casa. ¿Qué pasa? Si yo tengo un macroadenoma por efecto de masa, puedo estar inhibiendo la llegada de la dopamina que se produce a nivel hipotalámico hacia las células lactotropas y eso hacer que la prolactina esté elevada y no necesariamente el tumor produzca prolactina. Entonces, todo eso hay que barajarlo en el sentido de el eje. Hay que manejar los ejes para poder manejar la enfermedad. Entonces, si ustedes se vayan a quedar algo, entonces las hormonas hipofisiotrópicas son la TRH, la CRH, GNRH y GHRH. ¿Qué me falta ahí? Me falta la esplendorosa y amorosa ABP. La ABP, entonces, ¿qué va a estimular? Va a estimular la producción de ACTH porque la ABP se produce tanto en las neuronas magnocelulares como en las neuronas hipofisiotrópicas. Ya volvimos como el Codetel. ¿Ya me ven? Se desconectó por unos segundos. Sí, se ve. Ok. Lo que le estaba diciendo aquí, antes de que
le diera espera de la llamada es que vamos a tener hormonas inhibidoras que van a ser la dopamina y la somatostatina, que es lo que estamos viendo acá en la diapositiva. La somatostatina entonces va a inhibir la secreción de GH y TSH. La dopamina va a inhibir la liberación de prolactina, como lo había dicho. Las hormonas que se producen en las neuronas magnocelulares. Entonces es la oxitocina, ABP y ADH. Entonces la famosa y esplendorosa hipófisis vamos a tener que tener dos orígenes. La parte anterior tiene un origen a nivel de lo que es la bolsa de Rack, que va a ser una evaginación primitiva del ectodermo anterior de la cavidad oral. Cuarta a la quinta bolsa. La hipófisis posterior entonces va a tener un origen neuronal, que es una evaginación del hipotálamo central y el tercer ventrículo, como yo le había explicado ahorita. Entonces, esos dos orígenes nos van a dar las dos características diferentes que tiene cada parte de lo que es la hipófisis, porque el lóbulo anterior va a tener, se va a llamar adenohipófisis, va a ser un tejido especializado que va a producir hormonas, y la parte del lóbulo posterior o neurohipófisis es más de almacenamiento de las neuronas que se van a producir, y esas neuronas magnocelulares que son las hormonas ABP y oxitocina. Si ustedes se fijan aquí, vamos otra vez a decir que los cuerpos de las neuronas de la hipófisis posterior se encuentran en los núcleos supraópticos y paraventriculares que dijimos en una diapositiva anterior. Regresamos, sí, hoy ha estado feo el internet. Van dos veces con esta. Ok, lo que estaba diciendo antes de que comenzara el boom es que la localización de la hipófisis va a ser en la base del cráneo, alojada en la silla turca. Ok. Va a estar rodeada por una proyección de la dura madre que se va a insertar en las apófisis clinoides, y eso le va a dar lo que es el diafragma celular. Toma mucha importancia ese diafragma celular en lo que son las patologías de la aranoidocele celular o silla turca vacía, que es una evaginación de ese diafragma celular que va a permitir el paso del líquido cefalorraquídeo, el cual va a empujar la hipófisis fuera de su sitio anatómico, más allá del piso. O sea, ya está insertada en la silla turca, entonces la va a estar, como diríamos en buen dominicano, en el piso de la bóveda craneal, lo cual va a conllevar que el paciente pueda tener lo que se llama hipopituitarismo, que es la deficiencia de una o más hormonas hipofisiales. Las paredes laterales entonces van a estar en contacto con el seno cavernoso. El seno cavernoso regularmente para diagnóstico de enfermedades la tomamos en cuenta para ampliarlo o hacer un sampling, o sea, es como canalizarlo, meterle una guía y
medir prolactina, que es una secreción un poquito más estable, y medir la hormona que usted considere que haya una duda de que se está secretando mucho a nivel hipofisiario o la secreción es a nivel ectópica. Entonces arriba tenemos el diafragma, está el quiasma óptico. Recuérdense que la descoasación del nervio óptico va a ser a nivel de la silla turca. Y muchos pacientes, aunque no es el caso de mi paciente que vi el miércoles, ella nada más refiere a cefalea, vamos a tener alteraciones visuales y alteraciones de los pares craneales. Entonces, la hipófisis va a tener un peso de 600 miligramos y va a tener una medida de 1 por 1.5 por 0.9, o sea que la mayoría de los tumores que sobrepasen 1 centímetro o lo que es lo mismo 10 milímetros, como lo van a leer en los libros, vamos a llamarlo macroadenomas de hipófisis. Entonces aquí vamos a tener tipos celulares, como yo le había dicho cuando hablamos aquí de las células tiro, tropa, pero bueno, va a producir TSH. Las células corticotropa va a producir, cáustico, corticotropa. Pero estoy de lente ya. Va a producir ACTH. Las células gonadotropa va a producir FSH y LH. Las células somatotropa, soma de cuerpo, va a producir GH, hormona de crecimiento. Me faltan las células lactotropa, que va a producir prolactina. Entonces, uno de los tipos celulares que la hormona no toma el nombre de su célula es la prolactina, porque la célula se llama lactotropas, no prolactropas. ¿Qué es lo que quiere decir en esta diapositiva? Entonces, volvemos otra vez y repetimos lo mismo de ahorita. Si yo tengo un estímulo externo o interno, esto va a mandar una señal neuronal. Entonces, esa señal a través de esos nervios va a llegar al sistema nervioso central y estos a través de otro impulso, tanto eléctrico como químico, a través de esas uniones dendrita axonal, a nivel hipotalámico, en esos núcleos, vamos a tener dos tipos de respuesta. Esa respuesta va a volver otra vez a través de un tipo de respuesta neuronal, ya sea eléctrico o químico, o vamos a tener una respuesta hormonal, o vamos a tener una respuesta a través de una neurona, pero de transporte axonal. A nivel del hipotálamo, entonces vamos a integrar todo ese tipo de respuesta. Si es a nivel hormonal, entonces vamos a tener que, vamos a liberar hormonas que van a llegar a la adenohipófisis. En la adenohipófisis, entonces vamos a producir otras hormonas y esas hormonas van a ir a su glándula objetivo. ¿Qué significa la glándula objetivo? Si yo libero TSH, va a ir a la glándula tiroidea y me va a producir hormonas tiroideas. Si libero ACTH, pues entonces va a ir a la suprarrenal para liberarme cortisol. A eso es lo que se llama glándula objetivo, o sea, va a ir directamente a esa. Entonces, esta va a liberar sus
otra hormona y esta vamos a tener una respuesta hormonal. Si yo, como le dije ahorita, tengo una parte de la C con disminución de volumen, aumento de la osmolaridad, entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener una respuesta de un transporte axonal que me va a permitir la liberación de la ABP, adenina vasopresina, y esta va a ir a sus receptores B2 que va a fosforilar los canales de aquaporina, lo cual va a permitir que esa célula sea permeable al agua y haya una reabsorción de agua. ¿Qué va a pasar? Bueno, pues la ABP no solamente lo va a hacer así, también va a liberarse en las neuronas parvicelulares, va a ir a las células corticotropas, en las células corticotrópicas va a liberar ACTH, la ACTH va a ir a la corteza adrenal, va a liberar cortisol, pero también va a liberar mineralocorticoide, que es la aldosterona, y vamos otra vez a perpetuar la reabsorción de agua y sal. Y los corticoides también tienen un efecto a nivel de el mantenimiento de la presión y el volumen. Entonces, todo eso, el hipotálamo lo va a regular. La amplificación de esa respuesta, dependiendo del estímulo que llegue donde ella lo va a amplificar a través de todos estos sistemas. Entonces, lo que tienen hacia el lado derecho dice que a nivel del lóbulo anterior, la que más se produce es la GH, la hormona de crecimiento, en un 40%. Las células lactotropas van a producir prolactina de un 10 a un 20%. Un 20% células corticotropas, de un 10 a un 15 gonadotropas, y las que menos células tienen es un 5% las tirotropas. Entonces, si ustedes leen la medición del eje hipotálamo, hipófisis, tiroideo, van a ver que son números muy pequeños y que la parte de las hormonas tiroideas que son metabólicamente activas es muy pequeño y todo se lo queremos achacar a que tenemos algún tipo X de problema a nivel de eje. Ok. Para que esas células del lóbulo anterior se puedan diferenciar en estos diferentes tipos de célula y tenga una especificación, ya sea tirotropa, corticotropa, somatotropa, entonces estamos hablando de factores de transcripción. Y estos factores de transcripción, cuando veamos lo que se llama hipopituitarismo monohormonal, toman mucha importancia porque muchos pacientes van a tener una alteración de este factor de transcripción, entonces vamos a tener deficiencia de esa sola hormona, y entonces el paciente va a tener un hipopituitarismo monohormonal. Bien, como ustedes están viendo ahí, lo que están viendo es las líneas germinales. Y como por mucho el PROF1 o Profeta 1, se van a derivar otros factores de transcripción, pero el PROF1 toma relevancia porque por sí mismo va a transcribir o a diferenciar lo que son las células gonadotropas, FSH y LH. Del PROF1 se puede diferenciar el PIT1, o el PIT1 puede ser por sí mismo el PIT1 o POF1, F1, como lo van a encontrar en algunos libros, va a transcribir las células tirotropa, lactotropa y somatotropa. ¿Qué va a pasar aquí? Si ustedes se fijan o leen con más detallado, los adenomas productores de hormona de crecimiento en un 20% pueden producir prolactinas, o sea, propiamente de sus células pueden producir prolactina y ahí se habla de un adenoma mixto, de producción mixta. Pero los tumores productores de prolactina también en un 15%
van a producir GH, hormona de crecimiento. Otros tumores, no solamente estos son los que más ustedes van a encontrar en la literatura, pero van a encontrar tumores que son mixtos, que van a producir varias hormonas por ese tipo de factor de transcripción. Entonces, el TPIC, aunque aquí está pequeño y no está en un cuadrito como el PIC1, está abajo de neuro D1. El TPIC, que es el que mayormente en las células corticotropas, entonces vamos a la ACTH si tenemos una alteración. Creo que esta imagen está en su William. Si se fijan aquí en la tabla abajo, entonces lo que te dice es aspecto a nivel fetal. ¿A cuántas semanas ustedes pueden ver ese tipo celular que se va a diferenciar en el lóbulo anterior de la hipófisis de feto? Entonces, a las 12 semanas, si se fijan ahí, vamos a tener FSH y LH. Entonces, esta junto con la TSH se llaman hormonas glucoproteicas. ¿Por qué se llaman glucoproteicas? Por esas subunidades alfa, que va a ser igualita en las tres, pero que lo que va a dar la diferenciación es la unidad beta. Entonces, se le llama glucoproteica por la composición que tiene. Ahí están viendo el locus, ¿qué más? La concentración de aminoácidos que ustedes están viendo, FSH 210, LH 24, TSH 211. ¿Quién va a estimularla? Bueno, pues ya eso lo sabemos. ¿Quién la va a inhibir? Aquí es una pincelada. Estamos hablando de esteroides sexuales, pues la va a inhibir, pues el estradiol y la testosterona. Todo el mundo sabe eso. Y la inhibina, que va a ser producida por la FSH, va a inhibir la FSH. Glándula objetivo o glándula diana, pues ovario y testículo, efectos trópicos, entonces la producción de estos esteroides sexuales, el crecimiento folicular, la maduración de las células germinales, y aquí estamos viendo el porcentaje más o menos en hombre y en mujer. ¿Cuánto vamos a encontrar de estas? Entre 5 y 10 unidades internacionales por mililitro. El rango normal es el mismo para los efectos tróficos y el rango normal. A las 12 semanas también la TSH, ya hablamos de esto. ¿Quién la va a inhibir? Las hormonas tiroideas, la dopamina, la somatostatina y los glucocorticoides. Su glándula objetivo, la tiroides, y va a tener como efecto trófico síntesis y liberación de hormonas tiroideas, y va a estar en rango más o menos de 0.1 a 5.000 unidades por litro. Eso depende del ensayo en el cual está hecha la TSH, porque van a encontrar que dependiendo si es lisa, si es por diálisis, entonces vamos a tener un rango diferente. Ahí lo que le están hablando es como una media. A las 12 semanas también vamos a tener la señora esplendorosa prolactina, que va a ser un polipéptido, va a tener 199 aminoácidos, va a estar estimulada por los estrógenos y la hormona estimulante de los tirotropas, que es la TRH, va a estar inhibida por la dopamina. Su órgano objetivo son las mamas. Recuerden que lo que va a hacer es va a producir leche por parte de las mamas. Va a tener otros órganos objetivos, como vamos a ver más adelante. Y están viendo ahí que diferente en el hombre es por debajo de 15, la mujer por debajo de 20. Vuelvo y repito, eso tiene que van a leer que puede ser en el hombre hasta 20 y en las mujeres hasta 25. Eso depende del ensayo en el cual está hecho la hormona. A las 8 semanas y vamos a tener GH y el POMS. Recuérdense que el POMS es donde va, cuando se cliva, se rompe a través de las organelas, va a salir la ACTH. La ACTH como tal no se transcribe el ARN, sino el ARN del POMS. Entonces también es un polipéptido, las dos, la GH y el POMS. Aminoácidos, entonces la GH va a tener 191, 266,
el POMS, la ACTH va a tener 1,39. Los estimuladores ya lo dije, los inhibidores, entonces la GH es la somatostatina, el IGF-1 y las activinas, y de la CTH los glucocorticoides. Ya hablamos de la GH y de la CTH. Y los efectos trópicos también. Ahí abajo lo que están hablando es el nivel. Menos de 0,5 gramos por litro, ahí lo ponen en gramos, vas a encontrar que a veces la GH tiene otras unidades medidas, depende del ensayo, y la CTH de 4,22 picogramos por litro. ¿Qué pasa con la GH? Como vamos a ver más adelante, tiene un ritmo circadiano. Entonces, ese ritmo circadiano va a depender, entonces vamos a encontrar una GH disminuida, depende la hora del día en la cual se haga, si el paciente no ha dormido bien, eso va a tener alteración del ritmo circadiano. Y para los tumores productores de acromegalia, regularmente, el ensayo que hacemos más frecuentemente es el IGF-1 porque es un poquito más estable. Entonces no tiene tantas variaciones como la medición de GH. Ok. Aquí, aunque esté en inglés, lo que quiere decir exactamente lo que hablamos anteriormente, pero ustedes están viendo aquí los factores de transcripción y las células que esos factores de transcripción están asociados. Hacia su derecha final estamos hablando las enfermedades que se traducen cuando hay alguna alteración acá. Entonces, bueno, eso es lo que mayormente es este cuadro. Y aquí, aunque ya lo hemos sazonado, requesazonado, están los ejes lineales, como ustedes deben verlo. CRH, ACTH, ACTH, cortisol. TRH, TSH, TSH, hormona tiroidea. GnRH, GnRH, FSH y LH, LH y FSH, estradiol y testosterona. Depende porque recuérdense que en el hombre la LH va a producir la testosterona y la FSH tiene una parte de los testículos, de los túbulos y demás. Y a nivel de los ovarios va a tener una función en la foliculogénesis, pero también en las mujeres vamos a tener lo que es el ciclo de las dos células y las dos hormonas en la esteroidogénesis, porque se necesitan las dos hormonas para este ciclo de producción del estradiol. Luego está GHRH, GHRH, GH y GF1. Y la famosa y esplendorosa prolactina, que es dopamina, inhibición, prolactina. Entonces, regularmente cuando esa inhibición no se da, entonces la prolactina en la mama va a tener una producción de leche, lo cual la mujer se va a quejar de salida de esta secreción por parte de la mama, pero también va a tener un hipogonadismo hipogonadotrópico, porque vamos a ver más adelante que la hiperprolactinemia produce disminución del eje gonadal. El eje gonadal lo va a inhibir en diferentes etapas, porque él va a inhibir la GnRH, va a tener un down regulation del receptor de GnRH. También disminución del gen de GnRH con disminución de la producción de FSH y LH con disminución del estradiol y la testosterona a nivel gonadal. Entonces el paciente va a tener lo que se llama hipogonadismo hipogonadotrópico. Entonces, no menos importante, pero sí importante la parte de la hipófisis posterior. Y aquí vamos a ver que la oxitocina, la ADH o ABP van a ser péptidos de 9 aminoácidos. Recuérdense que van a estar en una vesícula, como estamos viendo en ese dibujo. Y esas vesículas se van a almacenar en ese axón hasta el estímulo para liberación de algunas de ellas. Aquí volvemos otra vez en el eje, pero abajo lo que estamos viendo es la enfermedad y síntomas
más frecuente que se puede ver en cada una de estas enfermedades. El eje CRH, CTH, cortisol, vamos a tener que el exceso de cortisol se llama síndrome de Cushing, pero el exceso de cortisol por un tumor hipofisiario se va a llamar enfermedad de Cushing. El eje TRH, TSH, hormonas tiroideas, entonces el adenoma productor de TSH, que es el tirotropoma, va a tener hipertiroidismo y bocio. GH, GH y F1, entonces vamos a tener acromegalia. La de la prolactina es un prolactinoma y los de los gonadotropomas, entonces se le puede llamar adenomas no funcionantes o gonadotropoma. ¿Qué pasa? Aquí vamos a tener que diferenciarlo porque si yo tengo un gonadotropoma en mujeres premenopáusicas, o sea que todavía menstrua, voy a tener una hiperestimulación ovárica, entonces voy a tener síntomas. Regularmente los gonadotropomas son silentes o no funcionantes porque van a secretar sus unidades, pueden ser alfa, pueden ser beta, entonces estas no van a tener una función como la hormona ya, por eso se le llama no funcionante. Aparte de que si tengo un gonadotropoma en una mujer postmenopáusica, entonces regularmente no tiene tantos síntomas de hiperestimulación ovárica ni nada por el estilo. Entonces, para el sábado que viene vamos a seguir hablando de los ejes. Como hoy tuvimos la participación majestuosa y esplendorosa de el vaivén del internet, entonces vamos a hacer un resumen antes de meternos más detalladamente en cada eje. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Preguntas? De mi parte no más. Entonces, miren, ok, voy a generar lo que es el listado